Versículo 1 en adelante. Aleluya. Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 1 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Si usted trajo sus piernas y sus pies, se pone de pie. Si no las trajo, yo lo entiendo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpio una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio, ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego: aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de allí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amado Dios, en el nombre de Jesús, entro al trono de tu gracia para hallar el oportuno socorro. Yo te suplico que tú me ayudes en la exposición del mensaje bendito y santo de tu palabra. Llevo cautivo cada pensamiento a la mente de Jesús. Todo espíritu contrario al tuyo dentro de este lugar lo has hecho fuera de este lugar. Toda irreverencia, toda perturbación, todo aquello que quiera, Dios amado, apartar nuestra concentración de ti. Oh Padre amado, que tu palabra, una vez predicada, no regrese vacía, sino que exhorte, edifique y consuele. Por los méritos de Jesucristo te lo pido. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, todos. El título de la reflexión esta tarde es: un sacrificio para siempre. El libro de Levítico nos presenta toda una lista de sacrificios y ofrendas. Luego nos presenta la consagración de Aarón y de sus hijos, cuya responsabilidad fue designada por Dios a través de Moisés, que el sacerdocio debía de ser ejercido de manera perpetua por Aarón y sus descendientes. Había un lugar, había un tabernáculo y luego vino un templo que siempre estaba dividido en tres partes: el lugar santísimo, el lugar santo y luego el atrio del templo o del tabernáculo. Y siempre había en el lugar santísimo el arca del testimonio, cuya tapa era una plancha sólida de oro llamada propiciatorio, que tenía un par de ángeles, querubines, cuyas alas extendidas de lado a lado tocaban el tabernáculo. Luego encontramos en el lugar santo el altar del incienso, la mesa del pan de la proposición, el candelabro y los panes de la proposición.
El candelabro debía de alumbrar hacia adelante, hecho de oro sólido, a punto de martillo. Y luego encontramos afuera el altar del sacrificio, con las pilas para lavarse las manos y los trajes y todo. La fuente de bronce. Ahí en ese lugar es donde de manera constante los sacerdotes descendientes de Aarón ofrecían sacrificios. De noche ardía el altar hasta la madrugada, de acuerdo a la ley del holocausto. Pero había una característica importante en el templo y en el tabernáculo, que no había una sola silla. No había un solo asiento. El sacerdote, de acuerdo a su turno, tenía que pasar de pie en el turno que le correspondía, haciendo el trabajo designado por Dios. Y una vez al año, en el día de la expiación, que era el 10º día en el 7º mes, o el 4 de octubre actualmente, entraba el sumo sacerdote una vez al año para ofrecer el sacrificio por su pecado y por el pecado del pueblo. El sacerdote era judío en cuanto a la ley porque mediaba entre Dios y los hombres. Y por cienes y cienes y cienes de años, el sacerdote repetía lo mismo, valga la redundancia. Tenía que hacer siempre el derramamiento de sangre a los toros y los machos cabríos, porque los sacrificios en la ley no quitaban el pecado. Te exponían, te decían: esta es tu conducta, esta es tu situación. Si la ley no me dijera que algo es pecado, yo no hubiera conocido la codicia, dice Pablo. Yo no me daría cuenta de que soy un pecador si la ley no me hubiera expuesto a conocer que yo soy un pecador. La ley fue un ayo, una nodriza para llevarnos a la gracia en Cristo Jesús. Y Dios sabía de que ese sistema de sacrificio nunca podían resolver el problema de la humanidad que se llama pecado. El ser humano estaba condenado de manera irremediable porque no había una sola persona que cumpliera la ley. Y Dios necesitaba resolver ese problema. Todo era sombra de lo que había de llegar más adelante. Todo apuntaba a un Cordero perfecto, todo alumbraba, indicaba, guiaba a Jesucristo. El tabernáculo, una figura de Cristo. Todo en el altar, todo en el lugar santísimo, en el lugar santo, todo apuntaba a Jesús. Todos los elementos apuntaban a Jesús. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. Había un candelabro que daba luz. Yo soy el pan de vida. Había un pan en la mesa de los panes. Yo soy la puerta, solo una puerta había para entrar y para salir. No habían 2 ni 3 puertas. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hará pastos. El Padre le plació poner a Jesús como propiciación por nuestros pecados, dice Pablo en Romanos, en el capítulo 3, versículo 25. La tapa, el propiciatorio, era la tapa que cubría o retraía a Dios de su juicio para no castigar al pecador como el pecador merecía, sino que Dios se satisfacía, se contentaba con la sangre derramada sobre el propiciatorio, porque esa sangre simbolizaba el sacrificio perfecto que más tarde iba a realizar en la cruz del Calvario Jesucristo.
todo alumbraba a Jesús. Colores, el material, todo alumbraba a Jesús. Porque la sangre de todos estos animales no podían hacernos que nuestros pecados fueran perdonados. Pero con el pasar de los años, esta actividad constante en el tabernáculo y luego en el templo se volvió tan rutinaria, de que ya el pueblo vio por costumbre hacer el ritualismo externo de estar haciendo los mismos sacrificios. Y Dios dijo un día por el profeta Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En otras palabras, Dios está diciendo: estoy cansado de la religiosidad del pueblo. Ya me tienen hartos los sacrificios, porque el pueblo iba al templo y el pueblo iba al tabernáculo, y el pueblo, al salir de ofrecer lo que le llevaba a Dios, seguía en su misma conducta de pecado. Seguía en desobediencia. Y un día le habla a través del profeta Jeremías y le dice: yo voy a desbaratar, raer, destruir, arrancar este templo, porque andan diciendo de que no viene juicio sobre Jerusalén, porque el templo es la representación vive la presencia de Jehová. Y dice Jeremías: ¿no se acuerdan lo que le pasó al templo, el tabernáculo en Silo? Acuérdense bien. Lo agarran a Jeremías y lo llevan ante los principales funcionarios religiosos, porque le quieren quitar la vida, porque dicen: Jeremías ha profetizado de que Dios destruirá el templo. ¿Cómo es posible que Jeremías profetice eso? De pronto los mismos políticos entran en acción y dicen: pero Miqueas de Moreset profetizó y dijo que iba a venir juicio en el tiempo del rey Ezequías y el pueblo se arrepintió. Entonces, ¿ustedes por qué van a hacerle daño al profeta Jeremías? Y tuvieron temor y lo soltaron. Iglesia del Señor, muchas veces nuestra vida religiosa se convierte en una vida rutinaria. Venimos a la iglesia, nuestras oraciones, nuestra manera de leer la palabra, nuestra manera de orar, de alabar, se convierte en una vida religiosa que muchas veces está desprovista de un sentido correcto de adoración, de temor y de búsqueda sincera hacia Dios. Y empezamos a caer, igual que el pueblo de Israel, en esa religiosidad vacía. Venimos a la iglesia, estamos en la iglesia, cantamos en la iglesia, pero ¿cómo está por dentro nuestra vida espiritual? Lo externo no es un reflejo muchas veces de lo interno. Dios le reclama al profeta Samuel y le dice: tú miras lo externo, pero yo miro lo que hay adentro, en el corazón. Dios lo envía a ungir al futuro rey de Israel después de Saúl. Llega Eliab, el primer hijo de Isaí, y dice Samuel: delante de Jehová estás ungido un hombre apuesto, alto, gallardo. Y dice Dios inmediatamente: tú estás equivocado. Yo miro lo que está en el corazón. Si esta iglesia no empieza a cambiar su relación con Dios, va a llegar un momento en que Dios va a empezar a sacudir cada una de nuestras vidas espirituales, porque nuestra vida religiosa se va convirtiendo en una vida que ya a Dios no le va agradando. Nuestra relación con Dios tiene que ser una relación que agrade a Dios, en el temor hacia Dios, en una devoción sincera y perfecta. ¿De qué me sirve venir a la iglesia si hay pecados ocultos en mi vida, si hay situaciones que yo debo de arreglar, si hay una falta de sinceridad delante de Dios y delante de las demás personas? ¿De qué me ayuda eso a mí? Esa era la condición del pueblo de Israel. Dios se cansó de ese sistema religioso día tras día, hasta que un día tomó una decisión y mandó a Jesucristo. Una sola ofrenda para siempre. Jesucristo muere en la cruz del Calvario. Jesucristo derrama su sangre, toda su sangre.
Jesucristo derrama su sangre y derrama toda su sangre. Usted sabe lo que es ver morir a una persona desangrada. Un día de esto yo meditaba acerca de un video que pasaron una noticia hace muchos años en un canal de televisión local en este país, donde a una persona lo agarraron a machetazo y fue muriendo poco a poco, que toda su sangre iba saliendo de su cuerpo. Conforme la persona iba muriendo, languidecía, se volvía pálida, desesperada, angustiada, quería agarrar con esfuerzo la última bocanada de aire. Se forzaba para respirar, ya no tenía sangre. Jesús en la cruz del Calvario, después de los azotes, después de que le ponen esa corona de espinas sobre su cabeza, después de que le introducen unos clavos en los pies y en los brazos, en las manos, el verdugo romano, que tenía una experiencia increíble, sin misericordia, derrama el mazo sobre su cuerpo y después lo levantan en la cruz del Calvario. Empieza a desangrarse desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, cual él expira. Toda su sangre se derrama en la cruz. Él muere por una asfixia y un paro cardíaco violento que le parte el corazón. Toda su sangre la derrama. Cuando el soldado quiere cerciorarse de que está muerto, agarra la lanza filosa y le mete en el costado la lanza y sale agua y sale sangre, un vestigio, ya no había nada más que sacar. Y después de que Jesús muere en la cruz del Calvario y resucita al tercer día y luego asciende al Padre, ¿qué es lo que Jesús hace? Se sienta al lado del Padre. Se sienta al lado del Padre. Los sacerdotes no tenían silla ni asiento, porque tenían que estar de pie de manera incansable. Pero Jesús, después que termina de hacer su labor de presentar el sacrificio, Él se sienta a la diestra del Padre. ¿A qué se sentó Jesús? A interceder por su iglesia. ¿A qué se sentó Jesús? A recibir más gloria de la gloria que Él merece. ¿A qué se sentó Jesús? A descansar. Porque hizo el sacrificio una sola vez y para siempre. ¿Por qué la iglesia empieza entonces a buscar aditivos? Más, añadirle más acerca esto, más y esto. La iglesia recién formada en Hechos capítulo 15 enfrentan el primer concilio porque había un problema. Los fariseos convertidos al cristianismo decían que para los gentiles, para ser salvos, había de circuncidársele. Y eso era un problema, porque tenían que volver a los ritos de la ley. Se reunieron y dijo Pedro: nos ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros que se guarden de fornicación, de ahogado de animales, de que no coman sangre. Y empieza a dar algunas recomendaciones. Esa carta es enviada por los hermanos Pablo y Bernabé a las diferentes iglesias para que no se siguiera inquietando a la iglesia recién formada, porque había algunos que perturbaban a los recién convertidos. Porque por gracia era la salvación y hoy en día es por gracia también. Por gracia soy salvo. No hay nada ya más que agregarle ni añadirle. Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. ¿Por qué usted y yo queremos hacerle la vida más difícil a otras personas que quieren venir al Evangelio?
queremos agregar, y empieza uno a salir de estas cuatro paredes y se va dando cuenta de que hay un mundo fuera de acá donde uno se queda sorprendido y asustado. ¿Cuántas cosas suceden? ¿Qué es lo que está pasando?, dice uno. Y empiezan a hacer actividades y empiezan a hacer muchas cosas como parte del culto, cuando la Biblia presenta que por gracia usted y yo somos salvos y suficiente. Basta lo que la palabra de Dios presenta. Todo lo que se le agrega a la palabra o se le quita se convierte en una herejía. Aquí estamos siempre dando enseñanza. Aquí se le instruye al catecúmeno para que tengamos un concepto claro de lo que es Dios, para lo que es Jesucristo, el Espíritu Santo, toda la parte de la teología resumida en pequeñas porciones que se imparten. Pero triste y lamentable, vivimos en un mundo de religiosidad donde la persona pregunta, como el carcelero, ¿qué debo yo de hacer para ser salvo? Y mi vida religiosa no me va a ayudar a ser salvo. Porque no es mi vida religiosa la que me va a ayudar. Es la manera tan sincera como Cristo hizo la obra un día en mi vida. Si con tu boca confesares que Él es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo, punto. Lo más sencillo. Y esa relación con Dios se puede volver peligrosa cuando se llena de monotonía y ya no tiene sentido, cuando venimos a la iglesia sin un sentido profundo de adentro para adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Tenemos que renovar nuestra vida espiritual, tenemos que renovar nuestra fuerza en Dios, tenemos que santificarnos a la manera de Dios. Hace 3 días acaban de aprobar en Escocia la iglesia presbiteriana, que tiene 400,000 miembros, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Acaban de aprobar en la iglesia donde los ministros pueden tener, él o ella, su esposo o su esposa. Ya perdieron el norte, la luz de la palabra. Y seminarios teológicos profundos. Y ahora cualquier persona viene a establecer seminarios en Nicaragua, invita a cuantos pastores incautos, religiosos o hermanos cristianos y les dan cualquier basura que les va a hacer daño en su vida cristiana. Han llegado al extremo a decir algunos que Jesucristo pasó contando chistes durante su ministerio terrenal. Yo no encuentro un solo chiste de Jesús. Lo que encuentro en la Biblia es que Jesús lloró varias veces al ver el pecado y el dolor del sentimiento humano. Pero ahora han convertido triste y lamentablemente el altar, la iglesia como una plataforma política, como una plataforma de negocio, como una plataforma de otros intereses. Y Cristo no vino a morir para satisfacer el ego de 3, 4 personas. Cristo no vino a morir para buscar cómo darle un Cadillac a fulano de tal, o un jet de propulsión a otro fulano. Triste y lamentablemente hay miles de cristianos en este mundo que, si no abren los ojos, serán afectados por tanta herejía y tanta maldad. Jesús lo dijo 6 veces en Mateo 24. Dice que vendrían falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros. Cuando yo miro un poquito de historia, cómo nacen todos estos movimientos, los adventistas del séptimo día, o los testigos de Jehová, o la secta dirigida por el reverendo Jim Jones en Guyana en 1978, que mató a 900 y pico de personas, o los niños de Dios, la puerta del cielo,
todos esos grupos religiosos destructivos que fueron en algún momento tan atrayentes para las personas. Digo yo, ¿qué es lo que tenían en la cabeza estas personas? Que fueron seducidas, atraídas a ese engaño y que más tarde se derivó en la muerte. El movimiento de David Koresh en Waco, Texas, donde murieron otra cantidad de personas. Y ahora la iglesia está expuesta a que dentro de la misma iglesia aparezcan personas dando una revelación diferente. Porque la iglesia está queriendo experimentar algo diferente. Y ya cuando se emplea esa palabra, ese vocabulario es peligroso. No necesitamos nada nuevo. Todo está en la palabra del Señor. No necesitamos revelación nueva, está en la palabra del Señor. No necesitamos una visión nueva, está en la palabra del Señor. Esta es la palabra de fe que predicamos, punto. Si con tu boca confesares a Jesucristo como Señor y Salvador y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, punto. No hay nada nuevo. Siempre en el libro de los Hechos encuentro yo que predicaban Pablo y los demás apóstoles a Jesucristo y a la resurrección. Se reían, se burlaban, pero no cambiaban el mensaje. Años en diferentes lugares. Y ahora la gente de manera atrevida llega y dice, queremos escuchar algo diferente. Es lo mismo, está en el mismo cassette, en el mismo mensaje. Lo mismo. Sí, es lo mismo, porque la palabra de Dios es una, la misma. ¿Cómo está su vida espiritual, iglesia del Señor? ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Cómo yo vengo a los cultos? ¿Con qué actitud? ¿Cómo ha sido mi compromiso estos años con Dios en mi vida cristiana? El Señor le recriminó a una iglesia en Apocalipsis, la primera iglesia de Éfeso: has dejado tu primer amor. Se nos va saliendo del corazón el amor al Señor. Y para algunos venir a la iglesia es una tortura, que los mandan o los traen arrastrado como traer a un burro con un mecate en el cuello. Es una tortura, porque ya no tienen deseo de Dios, ya se fue apagando esa llama del deseo de Dios y ya no quieren nada con Dios. Vamos a la iglesia. A mí me dicen, he escuchado que algunas personas hablan y dicen, qué barbaridad, iglesia. Me dice una persona, yo solo voy el domingo y suficiente. Dios se cansa de que te estés ahí todos los días. Dios no se aburre de verte todos los días en la iglesia. Como que Dios se aburre. Hay que dejar al Señor tranquilo, descansar también. Que le estén pidiendo diario. No, Dios se cansa de que estén en lo mismo. Ya eso se vuelve fanatismo, me dicen. Fanático. Y una persona me dijo, te invito, me dice, para que vengas por lo menos un mes a salir del estrés y que pasees, me dice, por diferentes islas y lugares y todo, me dice, todo con gastos pagados, para que pasees, me dice, y te deleites en otras palabras, como que me voy a desintoxicar de Oasis, como que ustedes me tienen intoxicado, salir de mi cabeza esa pesadilla, entonces voy a pensar diferente, voy a ver diferente, un mundo diferente, gastos pagados a donde yo desee ir. Alguien estará pensando, ¿y por qué a mí no me hacen esas invitaciones? Porque Dios no quiere que te perdas. Si con un día que te apartes y no tienes dinero, ya no quieres venir a la iglesia, ahora que te den gastos pagados. Cruceros, en viajes, en tren, No, hermano. Vamos a pasar adelante como iglesia.
Y vamos a pasar a derramar nuestro corazón delante de Dios. Dígale al Señor que le renueve su vida espiritual y que Dios vaya examinando en el silencio de su oración cómo está su vida con Dios. Y vamos a empezar un momento de adoración. Voy a invitar a nuestra hermana Virginia que nos ayude, los músicos y todo eso. Necesitamos orar, pero orar sinceramente. Decirle al Señor, Señor, ayúdame a ser un cristiano de verdad. Ya no quiero seguir viviendo la misma vida cristiana, religiosa. Quiero, Señor, ser sincero delante de ti. Si te voy a alabar, que sea con sinceridad. Si voy a leer la palabra, que sea con sinceridad. Si voy a venir a la iglesia, que sea para mí un deleite. Si usted desea pasar adelante, si no quiere pasar adelante, donde usted mejor se sienta. Vamos, alguien, no sé si me ayuda a quitar el alfolí para que lo guarde allá. No sé si alguien nos ayuda a quitar la mesa para que nos quiten eso y pasemos adelante y entramos en un momento de oración. Aleluya. Quizás usted tiene mucho tiempo de no llorar delante de Dios. Hoy es el momento para que usted llore delante del Señor. Quizás usted tiene mucho tiempo de estar jugando a la vida cristiana. Hoy es el momento en que usted se sincere con Dios. No podemos seguir así, iglesia. El juicio de Dios, dice la Biblia, empieza por casa y la casa de Dios es la primera. Adoremos al Señor. Yo entro al lugar santísimo. Allá súbase, hermana, súbase ahí, mire, para que esté allí. Vamos a orar. Usted ore con Dios, usted solita, ore con Dios. Y empezamos a adorar mientras los hermanos cantan. Usted y yo estamos orando delante del Señor. No podemos seguir así. Algo tiene que pasar y es de parte del Señor. Dios tiene que tratar con esta iglesia a la manera de Él. Ya el Señor se cansa de una vida religiosa rutinaria, sin sentido. Adoremos al Señor. Bendito el nombre de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Yo entro al lugar más santo. Dios amado, A través te presentamos nuestra vida esta tarde. de Dios. Te presentamos nuestro ser, nuestro corazón. Y entro tan solo a adorarle. Gloria a Dios. Yo entro a honrar al gran yo soy. Entro a adorar al Dios de amor. Dios te adoro. Yo te adoro, Dios, a ti. A ti. Te adoro, Señor. Solo a ti. Te adoro a ti. Te adoro solo a ti, Señor. Te adoro a ti. Toma mi vida, Dios. Quebranta mi vida, Señor, y hazla un vaso en tus manos. Adoro a ti, pues Tu nombre es santo. 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 Oh Dios. Oh Dios, Dios te Te adoro. adoro a ti. Te adoro, Dios, a ti. Te adoro a ti. Espíritu Santo, ministra a tu pueblo. Dios te adoro Espíritu Santo, ministra a tu iglesia. a ti. Ahora pasa por cada vida. Te adoro, Pasa por cada persona. pues tu nombre Examina cada corazón. Examina cada vida, Dios. Oh Dios. Examina cada vida, Dios. al lugar más santo. Te adoramos, Dios. Del Cordero de Saca a luz todo pecado oculto, Dios. Redarguye, exhorta, adorarle. convence, Yo entro consuela, a honrar al gran ministra.
Espíritu Santo. Entro a adorar al Dios de Espíritu Santo, muévete en esta tarde. Dios